Bueno, buenas tardes. Nuevamente en contacto con otro relato de viaje, 6 de la tarde, puntual, otra vez 6 de la tarde. Las primeras veces arrancaba un ratito antes, estas veces estoy arrancando puntual a las 6 de la tarde, así la gente que se va conectando a las 6 de la tarde no se pierde lo que uno habló al principio, por supuesto. Bueno, como ya les había anticipado el día domingo, creo que fue domingo, estamos en estos tiempos de cuarentena en donde uno ya no sabe si es lunes, martes, miércoles, marzo, abril, año 2020 o 2025. Por la situación en donde estamos pasando pareciera que fuera el 2100 y es una película con Sandra Bullock del futuro, pero bueno, es una cosa bastante particular la que estamos pasando sin duda. Pero bueno, hoy es martes, me acabo de fijar recién en el almanaque, y como les había avisado el domingo, hoy vamos a ir imaginariamente al Amazonas. Volvemos al continente latinoamericano y nos vamos a ir al Amazonas, un relato de viaje, en este caso de un viaje que hice, una navegación que hice allá por el año 2003. Así que nos vamos a situar mayo del año 2003. En aquel momento hacía muy poquito que había nacido Malena, muy poquito, por lo tanto este viaje, que fue un viaje de mochilero y un viaje de largo aliento, fue un viaje muy especial para mí. Una vez que nació Malena, una vez que nació mi hija, los viajes de mochilero de esos largos, con largos recorridos, empezaron obviamente a espaciarse y ya al final terminaron desapareciendo. Esas cosas que surgen cuando uno es padre y empiezan a aparecer otras responsabilidades y otras cosas que llegan en el corazón de uno. Pero bueno, este fue un viaje que ya tenía armado desde hace un tiempo, tenía ganas de hacer la navegación del Amazonas en forma completa con embarcaciones locales. Y para poder hacerla, bueno, tenía que tratar de encajarlo dentro de una determinada época. Tenía que ser en principio que no fuera una época muy lluviosa porque se iba a hacer muy duro lo que es la navegación por toda la parte de lo que es la selva, y por otro lado una época que no fuera absolutamente seca porque posiblemente no iba a tener caudal en el río para navegar en determinadas zonas. Entonces bueno, lo que elegí fue mayo, año 2003, para que se sitúen un poco los que son de Argentina. Mayo del 2003 estaba asumiendo en aquel momento Néstor Kirchner. Me acuerdo que cuando yo estaba de viaje fue aquella situación en donde, se acuerdan, viene Fidel Castro, habla en la Facultad de Derecho. Eso era mayo del 2003 para los que estamos en Argentina, eso es una forma de situarse. Voy primero a Lima, lo que hago es un viaje por tierra desde Buenos Aires hasta Lima, en micro. En el medio me quedo unos días parados, me acuerdo en Arequipa, porque en Perú hay una huelga de transporte, entonces tengo que quedarme varios días en Arequipa. Llego a Lima, me quedo unos días en Lima y me tomo otro micro para un lugar que se llama Pucallpa, porque ahí en Pucallpa va a arrancar realmente este viaje. Si ustedes, yo no sé si lo tengo por acá, es un mapa muy, muy pequeño esto que está acá, muy pequeño, lamentablemente. No sé si se llega a ver, pero esto que corre ahí obviamente es el río Amazonas y tenés dos afluentes importantes. Uno de los afluentes del Amazonas es el Marañón y el otro afluente se llama el Ucayali. Yo donde fui es a una localidad que se llama Pucallpa, en Perú, en la parte selvática de Perú. Pucallpa queda orillado al río Ucayali. La idea era ir a Ucayali y arrancar en Ucayali la navegación hacia el norte hasta lo que era la confluencia del Marañón con el Ucayali, que determina el nacimiento del río Amazonas. Voy hasta Pucallpa. Pucallpa es una localidad bastante populosa, podríamos decir, pero aún hoy, pero más aún en aquellos tiempos, una gran aldea, podríamos llamarle, una gran aldea, una ciudad, pero como si fuera una enorme aldea. Ahí salen muchos barcos que remontan el Ucayali hacia el norte, por Pucallpa, y uno de los barcos que salía, una motonave, en realidad los peruanos la llaman motonave, era la Henry IV. Bueno, empiezo a averiguar en la zona de lo que viene a ser el puerto. El puerto en realidad
era un lugar absolutamente barroso. El río había empezado a bajar, por lo tanto, para llegar hasta a donde estaban los barcos, realmente había que caminar entre el barro. Lástima que yo no tengo acá las fotos, tendría que buscar. Yo igual he traído para esta oportunidad, quiero ver si de casualidad tengo una foto acá que muestre un poco. No está acá. Pero bueno, este lugar, el puerto de Pucallpa, era un lugar bastante espartano, era un lugar bastante precario, había que caminar por toda esta zona barrosa, y mientras uno iba caminando por la zona barrosa, aparecía gente con unos carteles que decía: mañana parte tal embarcación, pasado parte tal embarcación. Cuando empiezo a averiguar, justamente averiguo que esta embarcación, Henry IV, está saliendo hacia Iquitos, que era a donde yo quería ir, creo que eran algo así como 24 horas. Lo que te van poniendo ahí en el cartel, todo pintado a mano, o escrito a mano, la cantidad de tiempo que falta para que salga esta embarcación. Arreglo con la gente del Henry IV, me explican que para pagar el viaje tengo que ir hasta el barco, voy hasta el barco, hablo con el capitán era el que estaba comercializando y vendiendo los pasajes, me dice: nosotros mañana a determinada hora deberíamos estar saliendo. Buscá tu lugar era, la Henry IV tenía 3 cubiertas, una superior y dos inferiores, obviamente esas inferiores estaban cubiertas, o sea, eran internas, y ahí uno tiraba su hamaca, colgaba su hamaca donde pudiera. Voy, después de haber pagado, cuelgo mi hamaca, ya había mucha gente adentro, y me quedo ahí. ¿Por qué? Porque el capitán me había dicho: quédate acá esperando, porque si el barco se llena antes, salimos antes. Bien, ok, me quedo ahí, paso la primera noche, sigue llegando gente y el barco no sale. Pasa una segunda noche, o sea, todo el segundo día en donde el barco debería haber salido, no salió. Pasa una segunda noche, obviamente voy a hablar con el capitán. Cuando consigo hablar con el capitán, me dice: esto recién va a salir cuando esté lleno. Bueno, pasaron 3 días, 3 noches completas, 3 y un poquito de días, y finalmente salió la Henry IV, repleta de gente, éramos realmente muchos. En la cubierta de arriba, la cubierta que quedaba libre arriba, había muy poca gente. La mayoría de las hamacas estaban colgadas todas en la segunda y tercera cubierta. La cubierta de más abajo era un lugar en donde iban muchos animales, llevaban muchas cabras, chanchos, no había vacas, pero sí había gallinas, un montón de cosas. Arranca la Henry IV. La Henry IV era realmente una cosa bastante asombrosa. Arriba la Henry IV era una embarcación que tenía una especie de un dragón. Había como si fuera un enorme mascarón en metal de un dragón. Era casi bizarro todo en la Henry IV. Y adentro, en la cubierta en donde estaba yo, toda esa gente que había, que era una enorme cantidad de gente, estaba toda apiñada en una parte de lo que era la cubierta. No ocupaba toda la cubierta. ¿Y por qué era esto? Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, y sin que pasara mucho el tiempo, me empecé a dar cuenta. Sobre lo que venía a ser la popa del barco, la parte de atrás del barco, que era donde no estaba la gente y había dejado todo ese espacio, había 3 baños. 3 baños, le estoy hablando en la cubierta seríamos, sin miedo de equivocarme, unas 350, 400 personas. Había mucha gente ahí, pero muchísima, pero una cubierta realmente muy grande. Bien, había 3 baños. A poco tiempo de salir, en esos baños, obviamente empezó a ir la gente. Como estaba eso sobre popa, de ese lugar estaban los motores. Ahí abajo estaban los motores. Entonces, los motores levantaban humo, levantaban temperatura, la gente iba al baño, algunos a mear, otros a otra cosa. Así que se imaginan ya cuando habían pasado 2 o 3 horas lo que era eso, ese vaho enorme. Ahí la gente también iba a bañarse, o sea, había algunos que
se iban a bañar porque había una especie de canilla en donde uno se podía tirar. Yo no sé cuánta gente se habrá tratado de bañar, pero al principio vi alguno que parecía como que se iba a bañar, después ya nadie, porque realmente era un vaho impresionante. El barco, la Henry IV, fue avanzando muy lentamente. Tardamos 5 días en llegar a Iquitos. Si ustedes agarran el mapa van a ver que Iquitos es remontando el río, en realidad yendo hacia el norte. La confluencia entre el Marañón y el Ucayali se da a unos 200 kilómetros al sur de Iquitos, y lo que tienen estas embarcaciones es que son embarcaciones locales y como tal van parando en cuanto pueblo existe. La gente se toma estas embarcaciones como si acá nos tomáramos un micro o como si cualquiera en su lugar donde vive se tomara un micro. La forma es de ir a un pueblo a otro, es a través de una ruta y ahí es a través del río. Por lo tanto la embarcación iba, yo me acuerdo que iba como zigzagueando, porque tenías un pueblo de la orilla derecha, otro pueblo de la orilla izquierda, iba parando necesariamente en todos los pueblos, sean chicos, sean grandes, a veces ciudades y generalmente aldeas, y ahí bajaba y subía gente, bajaban los animales que tenían, subían animales, bajaba gente, subía gente, todo eso durante 5 días. Llego a Iquitos, ya una ciudad muy grande. Iquitos es la ciudad más grande que tiene lo que viene a ser la Amazonia peruana. Una ciudad grande, una ciudad de unos 450.000, casi 500.000 habitantes, mucha gente, pero que es muy particular, porque a Iquitos solo se puede llegar por vía aérea, a través de un avión, o por vía marítima. O sea, no hay ninguna ruta que conecte a Iquitos con el resto de las ciudades importantes de Perú. Solamente uno puede salir, creo que hay rutas que llegan unos 150 kilómetros más allá de Iquitos y que terminan en pequeñas ciudades o pueblitos que están alrededor de Iquitos. Por lo tanto, es una ciudad muy particular, con no una gran cantidad de autos, sino una gran cantidad de motos, de motitos, lo que por ejemplo en India se llaman los tuk-tuk o los rickshaw, ese tipo de motos, muchas de esas, no tanto autos. Piensen que todo eso que llega necesariamente por vía aérea o a través de las embarcaciones hasta ahí. En Iquitos yo me quedo unos 4 días, 5 días, y ahí en Iquitos, un día, caminando por la calle, parece una canción, pero no es, me encuentro con otro mochilero, que era un alemán, que me dijo que estaba con ganas, nada, nos ponemos a hablar, nos ponemos a charlar, eso pasa muchas veces cuando uno viaja solo, y de repente él me cuenta que está con ganas de hacer algo en la selva. Yo eso de la selva tenía ganas de hacerlo, pero cuando llegara a Manaos, que eso era más adelante, pero como él estaba con ganas de armar algo en la selva, me pareció una buena oportunidad y dije, bueno, listo, vamos a armar algo. Nos contactamos con alguien, otra vez yendo a la Lonely Planet y buscando algún guía, porque a veces recomienda la Lonely Planet algún guía. Encontramos a alguien a través de un número telefónico y ese alguien nos llevó entonces 3 días a la selva, a lo que viene a ser la selva peruana. Vamos para allá, me acuerdo, nos embarcamos y mientras estamos yendo para allá, paramos en un momento en un lugar que viene a ser como era una pequeña choza sobre unas maderas, como si fuera una especie de palafito, en un lugar que viene a ser como un arroyo. Cuando bajamos ahí, el guía nuestro nos presenta con quien estaba ahí y nos dice que ese que estaba ahí era un chamán, o es un chamán. Bien. A mí se me abrieron los ojos y dije, chamán, ayahuasca, es el momento. Y me dio ganas de decir, vamos a probar ayahuasca, porque efectivamente en toda esta conversación lo que surge es que el chamán obviamente le había dado de beber ayahuasca a otro chico que estaba ahí, que no era el alemán, era un chico, me acuerdo, que estaba vestido con un ropaje como si fuera un ropaje militar o un ropaje de selva, y el pibe estaba como volado. Me acuerdo que en un momento me puse a hablar, hablaba en castellano, es posible que fuera peruano, pero hoy no puedo estar seguro de eso, y en un momento agarra y me acuerdo que me dice, ayer con la ayahuasca escuchaba caer las bombas en Kabul. Kabul es la capital de Afganistán, estábamos en la época, año 2002, había sido el tema de Al Qaeda y todo eso.
Dije, a la pucha, el tipo este se tomó ayahuasca y escuchaba caer las bombas en Afganistán. Ya mismo, dame ayahuasca, le dije. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Preparamos las cosas, el alemán no quiso saber nada, el alemán se quedó ahí. Me vino bien en realidad que se quedara y no lo tomara, porque por lo que había leído, cuando uno entra en este tipo de brebajes o cosas alucinógenas y todo, uno de repente necesita a alguien que te esté como cuidando, aparentemente. Yo nunca había tomado nada muy, muy fuerte, y bueno, y vamos a probar a ver de qué se trata la ayahuasca. Tomé la ayahuasca, a ver, ya muchos tienen idea de lo que es, pero es una bebida usada esencialmente por lo que son los pueblos amazónicos. Es una bebida que tiene efectos alucinógenos y surge a partir de una cocción de una liana con unas hojas. Creo que las hojas es de un arbusto que se llama chaqué, y la liana no sé si es que efectivamente es la liana de la ayahuasca, pero bueno, es una cocción, es un brebaje que uno toma y esencialmente surge a partir de la destilación, por llamarlo de alguna forma, de esta liana con alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, tomo esta bebida, tomo la ayahuasca y nunca me sentí tan mal del estómago como esa vez. O sea, yo no sé si, porque puede ser que no me acuerde, yo no sé si tuve alguna visión de Kabul, de Afganistán, de Samarcanda o de Júpiter, pero lo que sí seguro tuve fue un malestar infernal desde lo que tiene que ver con el estómago. Vomité, me sentí muy mal. Y finalmente, sobre la noche, me empecé a sentir mejor. Esa fue mi experiencia con el ayahuasca. ¿Por qué vomité? Bueno, una vez que terminé con todo esto, me dijeron que para uno tomar ayahuasca tiene que estar en ayunas. Un día antes no haber tomado ni comido nada. No era mi caso, mi idea nunca había sido tomar ayahuasca, surgió lo de la ayahuasca, busqué las bombas en Kabul y lo único que me encontré fue con la necesidad de conseguirme mucha hepatalgina, que además no había hepatalgina, ni chofitol, ni nada por el estilo en ese momento. Pero bueno, me metí con la ayahuasca. Años después tuve otra experiencia con el tema de ayahuasca, pero no tomándola. Me acuerdo que, ya pongo un paréntesis y después retorno, en un viaje que hice a Ecuador, fui a hacer una nota sobre chamanes, y en ese caso sí fui a hacer fotografía de chamanes. Y como iba a hacer la fotografía de chamanes, yo preferí no entrar en el tema del tomar ayahuasca, sentirme lo más sobrio posible, poniendo el trípode y sacándole la foto al chamán de turno. Así que mi experiencia con ayahuasca fue solamente esta del viaje cuando estaba en Iquitos. Termina Iquitos, me tomo otra embarcación local y hago lo que viene a ser mi segunda parada, en realidad tercera si pensáramos en Pucallpa, que es un punto tripartito sobre el Amazonas, otra embarcación muy similar a la Henry IV, un poquito más pequeña, y llego a un punto tripartito en donde hay 3 ciudades, una ciudad peruana que se llama Santa Rosa, una ciudad brasilera que se llama Tabatinga y una ciudad colombiana que se llama Leticia. Son esas 3 ciudades que quedan prácticamente una frente a la otra, divididas solamente por el río. 3 ciudades a las cuales solo se tiene acceso también de lo mismo, por el río o por vía aérea. De las 3 ciudades, la más importante es la colombiana Leticia, pero yo me alojé en Tabatinga. Ya las embarcaciones en Tabatinga empezaban a ser un poco mejores. Me acuerdo que me subí a una embarcación que llamaba Golfinho do Mar, me acuerdo perfecto el nombre, era una embarcación más pequeña, mucho más rápida, y con Golfinho de Mar me termino yendo, después de quedarme un par de días en Tabatinga, que es un lugar no muy grande, que es un lugar de mucho tráfico de cosas. Ustedes imagínense siendo un punto tripartito, una triple frontera en un lugar amazónico, ahí corre de todo realmente. Y Tabatinga y Leticia, fundamentalmente Santa Rosa un poco menos porque es muy, muy pequeño, funciona como un paso de un montón de cosas legales y fundamentalmente ilegales. De Tabatinga me voy en Golfinho do Mar, y en 2-3 días llego a lo que viene a ser la ciudad más grande que hay sobre el río Amazonas, que es Manaos. Manaos es esa ciudad, una ciudad de esas que
que tiene sonido a leyenda, y definitivamente lo es Manaos, porque Manaos fue el centro de lo que era el imperio del caucho en una determinada época. Tiene que ver con, para los que les gusta el cine y para los que les gustan las historias, eso de Fitzcarraldo, el Fitzcarraldo, las embarcaciones llevándolas armadas y desarmadas a través del Amazonas para llegar hasta Iquitos y a Manaos, etcétera, etcétera. En Manaos, yo ya había estado con la experiencia de selva en Iquitos, pero en Manaos era donde realmente quería meterme en la selva. Entonces quería armar algo de muchos más días. Y efectivamente me contacto con alguien y armo una salida, en este caso estaba yo solo, con alguien para internarme en la selva y para dormir varias veces, varios días, varias noches en realidad, en la selva, en este caso en la choza de alguien, la choza que no quedaba en una aldea, quedaba cerca de una aldea, pero allá generalmente tenés chozas o viviendas desperdigadas sobre una determinada zona. Bueno, con el guía fui para quedarme, fueron 3 noches ahí con esta persona y su familia. Tenía su familia, el tipo era un tipo que vivía fundamentalmente de la madera, como mucha gente en la zona esa de Manaos. De repente son leñadores, trasladan maderas de un lado a otro. Es muy interesante que lo que hacen es arman enormes balsas solamente con las maderas que son las que están transportando. O sea, las maderas mismas que arman la balsa son las mismas maderas que ellos van a estar transportando y van a estar llevando, y con la balsa, con esas enormes maderas flotando, la dejan ir por el río. Siempre tiene que ser, obviamente, río abajo lo que van haciendo. Cuando lo hacen río arriba, lo tienen que hacer de otra forma. Le tienen que poner generalmente un motor y entonces tratan de remontar el río. Pero cuando es río abajo, dejan solamente que corra esta balsa. El río corre muy rápido en algunas zonas, y realmente es así como se van ellos trasladando de un lado a otro. Tan rápido corre el río de un lado a otro que ir a favor del río, o sea, río abajo, cuando uno hace toda esta navegación, yo finalmente la terminé haciendo en más o menos unos 14 días, creo que fue 14 días, estoy hablando de navegación efectiva, no solamente, o sea, sin contarle los días que me fui quedando en los lugares. Pero esa navegación que tarda 14 días, cuando vos la hacés río abajo, río arriba, aún yendo con un motor, por supuesto, con embarcaciones con motor y todo, te lleva por lo menos unos 20 días. O sea, tenés realmente mucha diferencia, porque el río frena aún a las embarcaciones que van con motor, por supuesto, o las acelera a las que van con motor o sin motor. Vuelvo a Manaos, vuelvo a mi salida en la selva, una salida en donde no hubo ayahuasca, pero fue mucho mejor que la anterior, mucho mejor por las experiencias que se fueron dando y por las posibilidades que tuve de entrar en contacto con varias cosas. Dentro de esas cosas, dentro de esas experiencias, por llamarla de alguna forma, recuerdo fundamentalmente 2. Una es, una mañana salimos con el guía, que era en definitiva el jefe de familia en donde estábamos alojados, salimos con él y con un perro a cazar un chancho salvaje. Entonces salimos, él sale armado, él sale con su fusil, salimos, sale el perro supuestamente para rastrear al chancho. Bueno, yo para ese momento llevaba varios días con mucha transpiración, hace mucho calor, y a veces te das una ducha como podés, a veces ni te podés dar una ducha, pasan los días y la verdad que uno va teniendo un aspecto bastante lamentable. Salimos esa tarde y de repente, bueno, estamos caminando, pasamos lugares, yo en algún lado tengo estas fotos, pero como estamos en tiempo de cuarentena, yo esas fotos no las tengo acá, las tengo, creo yo, en lo de mi viejo, y no estoy pudiendo ir a la casa de mi viejo por el tema de la cuarentena, así que se las debo. Pero hay algunas fotos que me sacaba el guía en donde yo estoy cruzando lugares que son medio pantanosos, la verdad que era todo muy frondoso ahí en la selva. Y de repente, mientras vamos caminando, el perro de repente desaparece y se va el perro, nos dejó el perro. Sigo caminando, voy caminando con el guía, vamos, empieza a llamar el perro, al perro no aparece, y en un momento el guía me dice que me quede en un determinado lugar, que él va a salir a buscar el perro, sale,
vuelve como los 10 minutos, me dice, sigamos un poco más, no vamos a poder encontrar al chancho. Bien, volvemos como a la tarde, poco antes de que se ponga el sol, y cuando me junto a comer con la gente, ya a peñetas que va empezando a oscurecer, ahí en todos esos lugares ni bien oscurece, eso es como el campo, ni bien oscurece, uno cena y después rápidamente la mayoría de la gente se va a dormir, mientras estamos empezando a comer aparece el perro. Entonces va este hombre, va con el perro, y cuando vuelve me dice lo siguiente, el perro, esto fue increíble, el perro nos dejó porque no te tenía confianza. Entonces me mira y yo me doy cuenta del aspecto que tenía, que era realmente muy, muy desastroso el aspecto, y me di cuenta por qué el perro podía no tenerme confianza. El perro me veía de esa forma y lo único que hizo en un momento fue irse. Entonces me quedó esa anécdota, como otra que me queda también de esa salida, que fue con el guía en otro día. En ese momento no salimos con el perro, vamos caminando por un lugar que él iba abriendo con el machete, y de repente yo paso mi mano, y cuando paso mi mano toco un árbol y empieza a ver como un pequeño zumbido. Y entonces el guía mira para el costado y me dice, ¡corre, corre, corre! Y me dejó y empezó a correr y yo no sabía para dónde ir. Y no sabía, empecé a correr donde podía, porque él se manejaba con el machete, medio pasando entre las ramas, pasando entre las lianas, era todo así, tropezándome, y empecé en un momento, no sabía ni qué hacer, y ya al paso de los 3 minutos empecé a gritar, a ver si dónde estaba este chico. Y al rato él empezó a gritar, nos encontramos, y cuando nos encontramos, ya había pasado un rato largo, me dice, había que correr porque estas abejas son muy peligrosas. Eran unas abejas, entonces me dice, si te pican, te hacen bolsa estas abejas. Entonces hay que correr y hay que salir cada uno para un lado, para que solamente corran a uno. Y yo le decía, perdón por la frase, hijo de puta, o sea, el tema era que me agarraran a mí, no te agarraran a vos. No agarraron a ninguno, ni a él ni a mí, pero lo cierto es que el tipo me dejó en el medio, ahí de donde estábamos, salió corriendo y por suerte no nos pasó nada con estas abejas que estaban dando vuelta. En estos lugares como el Amazonas, los insectos son complicados. Yo recuerdo en otro momento, en otra parte del Amazonas, pero en el Amazonas ecuatoriano, unas hormigas muy, muy grandes. No sé si eran las marabuntas, porque yo creo que las marabuntas son mucho más grandes y son carnívoras, pero sí unas hormigas muy, muy grandes que de repente uno pasaba la mano, se le subían al brazo, se me subieron al brazo, y cuando te mordían te dolía terriblemente, pero te dolía un montón. Te las sacabas y listo, y se terminaban yendo, salvo que tuvieras un montón arriba, pero si tenías 3, 4, se terminaban yendo. Pero dolía mucho realmente la mordida de cada una de estas hormigas. Y ya después de Manaos, ahí tomé otras embarcaciones, hago primero una parada en Santarém. En Santarém me quedo algunos días, y después de Santarém ya me voy hasta lo que viene a ser la desembocadura, que ya en Belén, donde está la desembocadura en Belén de lo que tiene que ver el río, ya llegando al Océano Atlántico. Me acuerdo que en esa última navegación nos tocó una noche muy complicada, en donde el río estamos muy cerca de lo que es el mar, entonces empezamos a tener unas olas fuertes, había mucho viento y se armó como una especie de tempestad de repente. Yo me acuerdo que en algún lado, en aquella época me gustaba mucho escribir algunas historias, y después las iba mandando por mail. Ya en el año 2003 cuando llegaba a algún lado, tenía algún contacto por internet y mandaba esas historias, y me acuerdo de haber contado sobre esta tempestad. Tendría que tratar de rastrearlo, pero el barco en donde íbamos, que no era un barco grande, se movía un montón, y me acuerdo que todos los que estábamos en la cubierta, porque seguíamos con este tema de las
de las hamacas colgadas, todos tuvimos que sacar las hamacas y meternos todos en el medio de la cubierta, porque uno se mojaba por todos lados, era imposible, porque aparte de la lluvia que te caía arriba, tenías todo el agua que te iba entrando abajo. Entonces nos amuchamos todos los que estábamos ahí en el medio hasta que eso pasara, y tardó su tiempo. Lo de las hamacas, mientras yo voy hablando, me acuerdo algunas cosas de las hamacas, y me acuerdo, cuando uno cuelga las hamacas, la vas colgando donde tenés lugar, obviamente. Y a medida que va llegando más gente, empiezan a colgarte hamacas en lugares que antes no estaban ocupados, y entonces la gente queda toda muy apretada. Y hubo en una parada, como yo les decía, vos salís de un determinado lugar, llegás a otro, pero en el medio se hacen paradas. Y a veces en esas paradas uno agarra y baja un poco de la cubierta para estirar las piernas, para salir a conocer lo que es el lugar. Y me acuerdo, ya estando, esto era en Brasil, en una parada, creo que fue entre Manaus y Santarém, y si no fue entre Manaus y Santarém, fue entre Tabatinga y Manaus, bajo, y cuando vuelvo, veo en la parte de arriba, en todas las cubiertas había palos que eran donde uno iba colgando las hamacas. Arriba de mi hamaca colgada veo otra hamaca colgada. Bien, estaba colgada relativamente arriba y dije, bueno, habrá que ver cómo llega. Cuando arranca el barco y todo, todavía no me llego a ver quién está ahí, pero al poco tiempo me doy cuenta que ¿vieron esas baianas así que son enormes, que le sale todo por todos lados, ¿entendés? Y tienen unas gomas monumentales y un culo impresionante. Bueno, me acuerdo que a la noche esa mina se acostó ahí en esa hamaca y yo dormí toda la noche, perdón, porque esto, con el culo de la mina acá, porque claro, la hamaca se viene para abajo, todo lo que es la tela agarra y con el peso baja, y con ella ahí arriba se me vino todo para abajo, y me acuerdo que dormí toda esa noche, por suerte, faltaba una sola noche para llegar, con la mina esta ahí arriba, y la tenía así. Era increíble, pero bueno, son cosas que van pasando en estas navegaciones locales. Si alguno alguna vez tiene oportunidad de hacer cuando menos una parte dentro del Amazonas con esta navegación, hoy lo recomiendo. Siguen existiendo estas motonaves, siguen existiendo, hoy tienen algunas comodidades más, pero siguen existiendo. Yo después de esto volví a ir algunas veces a Iquitos, ya de una forma mucho más organizada y con la idea de ir a hacer notas, pero vi que seguían existiendo las motonaves Henry. La Henry evidentemente es alguien que tiene varias Henry. Vi la Henry 2, la Henry 3 y volví a ver a la Henry 4. Entonces la Henry 4 sigue existiendo, por ahí es bueno, si uno está en Iquitos, de repente se sube en la Henry 4 y se hace alguna navegación. Creo que salen tanto para Pucallpa en el sur como también a Tabatinga. Hoy dos cosas. Hace unos días alguien me dijo, habla de la cámara que llevabas a estos viajes. A este viaje yo llevé, como a muchos otros viajes de los que hablaba antes, la Olympus, una cámara absolutamente sencilla, le diría hasta precaria la cámara, pero que a mí me dio muchas satisfacciones, y era la cámara que podía tener en lugares como estos, en donde no hay ningún tipo de seguridad, en donde vos vas con la mochila y tenés que moverte siempre con todo arriba. Entonces, para mí estos viajes, si bien yo hacía muchas fotos, lo prioritario era el viaje y la fotografía era algo secundario. Yo tengo fotos de esto, pero lo importante era el viaje en sí. Entonces, yo llevaba mi Olympus y, haciendo caso a la gente que me lo pidió, uno de ellos especialmente, que se llama Diego Maiolo, que no sé si está ahora acá con nosotros o no, que en su momento me acompañó un safari fotográfico en India, traje acá lo que es la vieja Olympus, que es esta. Esto, si tuviera pila, que no tiene, se estaría abriendo y eso saldría para adelante. Bueno, pero con esta cámara yo hacía las fotos en estos viajes. Traje acá, el segundo tema es, ustedes se acuerdan que les había dicho que ya a partir del segundo de los relatos iba a buscar revistas en donde hubiera notas vinculadas a lo que es el tema que voy desarrollando. Acá yo les traje dos cosas. Una es primero el libro, y porque tiene que ver con las fotos esas que sacaba con el Olympus,
Este es un libro que publiqué yo en su momento, que se llama Latidos, que es todo de fotografías y esencialmente de fotografías hechas en este tipo de viajes. Pero bueno, acá tenemos, estos son unos nenes. Yo esta foto la muestro mucho siempre cuando hago los seminarios, así que hay varios que van a conocerla. Esta la saqué con esa Olympus, y esto fue en una aldea de una etnia que se llama etnia Bora. Los Bora son una de las etnias más importantes de Perú en la parte que es amazónica, los Bora y los Ticuna. Estas son todas fotos de ese viaje, con esas embarcaciones, estos atardeceres. Este atardecer iba a ser tapa de este libro, finalmente fue otra, es un atardecer en la zona de Santarém. Esta foto que ya muchos la vieron y que me hubiera encantado traer justamente una nota en donde había dos notas, donde esta foto está a doble página. Una, me acuerdo, es en una nota que salió para la revista Viva, y otra, una nota que salió para una revista peruana que se llama Vamos. También la publicaron en National, pero no como doble página. Pero bueno, estas son fotos. Estas son las aldeas, ¿se acuerdan cuando les iba diciendo que las embarcaciones van parando en diferentes aldeas a medida que van avanzando por el río, las embarcaciones locales? Ese tipo de aldeas son las que van parando justamente en ese tipo de lugares. Y lo otro que les traje, si bien no es una nota de este viaje que hice en aquel momento, y eso tiene que ver con eso que les comentaba recién. Estamos en tiempo de cuarentena y yo hay muchas cosas que las tengo en la casa de mis viejos o en otro lugar en donde vivía antes y no puedo ir a buscarlas. Entonces, bueno, de cualquier manera encontré algo que tiene que ver con el Amazonas y que tiene que ver con el lugar a donde fui, justamente. Coinciden los lugares, no es el mismo viaje, pero sí coinciden los lugares. Es de esta revista que se llama Luxury Travel. Luxury Travel es una revista, era una revista, ya no sale más, como varias revistas que dejaron de salir, una revista de altísima gama que salía en México, una hermosa revista. Y esta nota la hice, vieron que en un momento yo les hablaba que después había vuelto a Iquitos y volví un par de veces, y una de las veces que volví fue justamente para hacer una nota para esta revista, para Luxury, y fue con una embarcación de lujo, que es esta que está acá, que es el Aqua Amazon. Nada que ver con el viaje que hice de mochilero, pero era con el Aqua Amazon. Me acuerdo exactamente cuándo fue para la época de la definición del Mundial del 2014, porque en una de esas navegaciones, estando en la navegación, se estaba jugando en ese momento la semifinal entre Argentina y Holanda. Me acuerdo que es la del 0-0, la que después termina ganando Argentina por penales, y en el medio de esa navegación, desde una aldea, alguien nos gritó el resultado. Y me acuerdo que el día anterior, mientras estábamos también en el Aqua Amazon, viene alguien, y cuando nosotros volvemos de una salida que habíamos hecho ahí a la selva, estas embarcaciones de lujo, podríamos llamarlas, tienen lo que se llaman, son cruceros de expedición y tienen desembarcos en la iglesia, iba a decir, en la selva 2 o 3 veces por día. Me acuerdo que volvimos de uno de estos desembarcos y alguien en el barco nos dice que Alemania le había ganado a Brasil 7-1. Son esos resultados y claro, todos los que estábamos dijimos, pero esto será verdad, es una cosa, efectivamente había sido así. Pero bueno, estas fotos son de ese viaje y en definitiva son de los mismos lugares porque esto partió desde Iquitos. Hay muchas fotos de fauna en esta revista, una revista, insisto. Y acá está, bueno, justamente mantuve esta foto, si bien no era de ese viaje, mantuve esta foto que es la de los chicos jugando al fútbol. Eso era en una aldea Bora, les dije, y estas fotos que están abajo, este nene que aparece acá, es de esa misma aldea Bora, pero 20 años después. No quiere decir que sea el mismo chico, obviamente, porque estos chicos en esta época tenían 20 años más, pero bueno, es un chico de esa misma aldea con un perezoso. Los nenes en estos lugares tienen animales como si fueran mascotas, y aunque uno no pueda creer, tienen perezosos de mascota. Digo que no puedan creer porque el perezoso tiene esas garras que pueden ser muy peligrosas, si de repente pueden desgarrar la carne y son complicadas. Acá tenemos otras fotos. Esto es un ave que se llama oropéndola.
¿eh? Vamos llegando al final de la revista. Garzas, la verdad que es un lugar, el Amazonas es un lugar que te ofrece un montón de posibilidades de fotografía. Como les decía la otra vez cuando hablábamos del Darién, no siempre son fotografías sencillas, porque muchas veces nos falta luz, pero sí tenés una fauna y que si llega a ver uno la fauna, esto no se llega a ver bien, pero es un manatí, ¿eh? Estas son imágenes, esto que está ahí es un jaguar, que tuve la oportunidad de verlo cerquita de Iquitos, en la segunda oportunidad que fui, en la primera que ya no. Pero bueno, y siguen después las fotos de esta revista que la verdad es una pena que haya dejado de salir, pero bueno, era una revista que entiendo yo que era muy cara para poder editar en lo que tenía que ver con el papel y todas esas cosas. Bueno, nos vamos despidiendo. Como sucede habitualmente, acá me estoy muriendo de calor, tengo que abrir esas ventanas, siempre las dejo cerradas. Cuando empiezo a hacer esto por el tema de los ruidos y me termino muriendo de calor. Y el día de mañana vamos a viajar a Rusia. Es un viaje que muchos de acá conocen, pero también muchos me pidieron que vuelva a hablar de ese viaje. Y es uno de mis viajes claramente más queridos y tiene que ver con el Transiberiano, desde Moscú a Vladivostok. Voy a intentar que quede todo dentro del día de mañana, todo dentro del mismo relato, porque es un relato en el cual siempre me empiezan a aparecer cosas muy especiales, y porque ese viaje del Transiberiano es un viaje que yo soñé durante mucho tiempo, y porque ese viaje del Transiberiano es para mí muy especial, porque fue la columna vertebral del viaje que más recuerdo de todos los que hice, que fue, ya lo he hablado alguna vez, el viaje que hice desde Londres a la India, allá en el año 2000. Así que bueno, será hasta mañana para todos y nos volvemos a encontrar puntual a las 6 de la tarde para ir en el Transiberiano rumbo a Vladivostok, rumbo al lejano oriente. Chau, chau.